La actualidad manda, me lo habéis pedido en redes sociales, que vuelva a Universo Laboral, que hablemos de la reforma laboral, así que ha llegado el momento, vamos a desbrozar los principales aspectos de la reforma laboral para que quede todo meridianamente claro. Así que comienza este capítulo de Universo Laboral especial, la reforma laboral de 2022. Comenzamos. Con fecha 30 de diciembre del año 2021 se ha publicado el Real Decreto 32/2021 de 28 de diciembre de la reforma laboral. Esta reforma tiene 4 pilares básicos. El primero de ellos es la simplificación de los contratos de trabajo temporales. Segundo, modernización de la contratación y subcontratación de las empresas. El tercero de los pilares es el establecimiento de mecanismos de flexibilidad interna y estabilidad en el empleo, especialmente en materia de ERTEs, los famosos expedientes de regulación de empleo temporales. Y, finalmente, la modernización de la negociación colectiva en cuanto a la ultraactividad de los convenios colectivos. Ya veremos qué es lo que es, de aplicación, por tanto, indicando que los convenios colectivos de empresas serán siempre preferibles. Se modifica asimismo la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, imponiendo graves castigos cuando se trate de contratos fraudulentos. Pues bien, en cuanto a las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, estas son las siguientes. Se simplifican, como veíamos, las modalidades para la contratación de trabajadores en aras de mejorar la calidad de los contratos de duración determinada. Vamos a ver de qué forma. Para ello, por lo tanto, se han modificado los siguientes artículos. En cuanto a los contratos formativos, el clásico artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, se da nueva redacción a este artículo 11 en el Estatuto de los Trabajadores, estableciéndose una doble modalidad de contratos formativos. En primer lugar, el contrato de formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena. En este sentido, hay que destacar que permitirá compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos de formación, siempre en el ámbito de la formación profesional. Por otra parte, con carácter general se van a poder formalizar con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o por los certificados requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, estableciéndose únicamente límites de edad cuando el contrato se suscriba en el marco de certificados de profesionalidad de nivel 1 y nivel 2, en cuyo caso solo se podrá formalizar con personas de hasta 30 años. Asimismo, se deberá de crear un plan formativo individual donde se especifique con claridad el contenido de la formación, el calendario de esta, las actividades y los requisitos de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos. La duración mínima de este contrato de formación será de 3 meses y la máxima de 2 años. El tiempo de trabajo efectivo es compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de formación. En este sentido, no podrá ser superior al 65% durante el primer año y al 85% durante el segundo año. Me refiero al tiempo de trabajo efectivo realizado. Además, no se van a poder establecer periodos de prueba algunos. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, el que sería el tradicional contrato en prácticas, podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de un grado medio, título de grado medio, grado superior, especialista, máster profesional o un certificado del sistema de formación profesional, siempre dentro de los 3 años o de los 5 si fuera una persona discapacitada, siguientes a la terminación de los estudios realizados por parte de la persona trabajadora. La duración mínima será de 6 meses y la duración máxima de este contrato va a ser de 1 año. Se va a poder establecer un periodo de prueba, aquí sí, de máximo 1 mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo, que puede establecer otros plazos. Hay que aclarar que la empresa en el contrato de formación ha de elaborar un plan formativo individual en el que se especifique con concreción el contenido de la práctica profesional y debe de asignarse un tutor que cuente con formación o con experiencia adecuadas. Como normas comunes a ambos contratos, cabe destacar que tanto los límites de edad
como de duración máxima del contrato formativo, no se van a aplicar cuando se concierte este contrato con personas discapacitadas o con colectivos en situación de exclusión social. Estos contratos sí que se van a poder formalizar cuando se trate de empresas en situación de ERTE, siempre que las personas contratadas bajo estas modalidades no sustituyan funciones o tareas que habitualmente fueran realizadas por las personas afectadas por el ERTE. Asimismo, las empresas van a poder solicitar al Servicio Público de Empleo competente información referente a si las personas a las que se pretende contratar han estado previamente contratadas bajo esta modalidad y la duración de estas contrataciones, teniendo tal comunicación efecto liberatorio a efectos de no exceder la duración máxima del contrato de trabajo que sea establecido bajo estas modalidades. Claro, ¿qué sucede con los contratos formativos que se encontrasen en vigor antes de la entrada en vigor de la reforma laboral? Estos resultan aplicables igualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta su duración máxima. Del mismo modo, y esto es muy importante, los nuevos contratos formativos entrarán en vigor a partir del 31 de marzo de 2022, hay esa vacatio legis. Por lo tanto, antes de dicha fecha no se pueden formalizar contratos formativos en estas modalidades a las que me he referido. Finalmente, desaparece la prohibición de llevar a cabo la contratación formativa a tiempo parcial. ¿Desde cuándo? Desde que entró en vigor la reforma laboral. En segundo lugar, los contratos de duración determinada. Por otra parte, y en cuanto a este tipo de contratos, los contratos temporales, los clásicos del artículo 15 del Estatuto, desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado. Se extingue este contrato. El contrato de trabajo, por tanto, se presume concertado indefinido y solo podrá celebrarse un contrato de trabajo de duración determinada en las siguientes circunstancias. Estos son los nuevos contratos temporales que a tal efecto se pueden celebrar. Primero, el contrato por circunstancias de la producción. Y se entiende por circunstancias de la producción estos tres tipos. Atención, por circunstancias ocasionales e imprevisibles, que no estacionales. 2, por oscilaciones en la demanda, que aun siendo previsibles, no sean estacionales. Y 3, por circunstancias ocasionales y previsibles, aun siendo estacionales. Ya sé que puede parecer un lío, pero lo vamos a explicar. Vamos a desarrollar cada uno de estos por separado. En primer lugar, incremento ocasional e imprevisible de la producción, con un tope de 6 meses ampliable a 12 meses por convenio colectivo sectorial. Una importante novedad de este nuevo artículo 15.1 es que se señala que todo contrato temporal tiene que venir concertado con su duración prevista. De esta forma, no parece que cualquier causa ocasional e imprevisible pueda permitir el uso máximo de este periodo temporal, sino que debe de justificarse expresamente en cada contrato por circunstancias ocasionales e imprevisibles la necesidad de tiempo concreta. Debe de establecerse unido a la causa que haya determinado la celebración de este contrato. El segundo tipo de contrato nos recuerda mucho al derogado contrato de obra. En concreto, es el contrato de oscilaciones que, aun tratándose del nivel normal de actividad de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. En estas oscilaciones se entenderán incluidas aquellas que deriven de vacaciones anuales. El límite temporal será de 6 meses y podrá ser ampliable por convenio colectivo sectorial hasta 12 meses. Aquí una novedad es que se excluye expresamente el uso de estos contratos para todo aquello que deba de utilizarse en el contrato fijo discontinuo, el del artículo 16. De esta forma, a pesar de incluir en esta modalidad ya sean oscilaciones, es decir, esos aumentos en las necesidades de mano de obra previsibles y de actividad normal de la empresa, no podrá usarse ni para actividades que se repitan todos los años, ni tampoco los aumentos de producción en el marco de una contrata, si dicha contrata forma parte de la actividad ordinaria de la empresa. Claro, entonces nos preguntamos, ¿y cuándo se puede utilizar este tipo de contrato? ¿Cómo podemos precisarlo? El profesor Adrián Todoli indica que los casos podrían ser los siguientes. Primero, para realizar actividades distintas a las habituales por la empresa que requieran una mano de obra puntual. También podrá usarse esta modalidad para realizar en el marco de una contrata que no es actividad ordinaria de la empresa.
También se puede ejecutar para sustituir vacaciones anuales y también, por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo producto, ese contrato clásico que existía antes, ¿no? En tercer lugar, situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Pues bien, para lo cual estas empresas van a poder utilizar este tipo de contrato durante un periodo máximo de 90 días no continuados, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender cada uno de estos días. Podría parecer que en ese tercer tipo de contrato existe como una mayor ambigüedad, ¿no? O que es acausal. No obstante, aunque la norma no lo define ampliamente, no hace referencia a la causa de la temporalidad, ¿no? Ello no supone una renuncia a la exigencia de que dicha circunstancia que exige el contrato deba de ser temporal y que además sea reducida y delimitada en el tiempo. La norma, además, parece indicar expresamente que esos 90 días es un cómputo global de la empresa. No por trabajador, aunque vamos, seguro que a medio corto plazo habrá fuertes discusiones judiciales en este sentido. El cuarto tipo de contrato temporal es el de interinidad clásico, ¿no? Lo que hoy en día se llama la sustitución del trabajador con reserva de puesto de trabajo para completar la jornada reducida por otro trabajador o para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su definitiva cobertura. Pues bien, sin que en este caso el contrato pueda superar un plazo máximo de 3 meses, se va a poder realizar, ¿no? Nos recuerda bastante al contrato de interinidad. Aquí destaca la posibilidad de la coexistencia durante un breve periodo de tiempo, con máximo de 15 días, de la persona sustituida y de aquella que la va a sustituir, coincidiendo en el desarrollo de las funciones para garantizar esa transición o ese desempeño adecuado del puesto de la nueva persona trabajadora que va a sustituir a la persona que se encuentra en situación de reserva o por las circunstancias para las que hemos hablado. Para entender que concurre la causa justificada de temporalidad, hay que especificar con precisión en los contratos de duración determinada la causa habilitante de la contratación temporal. Importantísimo, con precisión y claridad, hacer referencia a la causa. Las circunstancias concretas que la justifican. Hay que expresarlo igualmente con precisión. La conexión con la duración prevista y esa causa que se ha generado. Y de esta forma el contrato tendrá máximas garantías. En cuanto a la encadenación o encadenamiento de contratos, ¿no? Aquí serán indefinidos los trabajadores que estén en la misma empresa con contratos temporales durante más de 18 meses de manera continuada o de forma discontinua en un periodo de referencia de 24 meses. Este cómputo va a comenzar a contar desde el 31 de diciembre de 2021. Ahora bien, nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué pasa con esos contratos de obra y servicio eventuales que han sido celebrados antes del 31 de diciembre conforme a la normativa anterior? Pues van a seguir en vigor hasta que concluya su duración máxima. Es decir, que a lo mejor dentro de 3 años siguen en vigor contratos de obra. Por otra parte, hasta el 30 de marzo de 2022 van a poder realizarse contratos de obra o servicio determinado y los contratos eventuales de circunstancias eventuales por la acumulación de tareas con una duración de máximo 6 meses. Por tanto, máximo van a poder celebrarse estos contratos con 6 meses de duración. Finalmente, y esto es algo súper importante, como sucede con los contratos formativos, los nuevos contratos temporales por causas de la producción van a entrar en vigor a partir del 31 de marzo de 2022. Por lo tanto, antes de dicha fecha no se pueden formalizar estos contratos en la nueva modalidad a la que nos hemos referido. Lo mismo sucede con los fijos discontinuos, como vamos a ver a continuación. En cuanto a los contratos fijos discontinuos, otro de los contratos que han supuesto modificaciones regulados en el artículo 16, se van a poder realizar para la ejecución de trabajos de naturaleza temporal, por ejemplo, trabajos de temporada, trabajos de verano, o bien que estén vinculados a actividades productivas de temporada, por ejemplo, campaña de la naranja o campaña de la vendimia, ¿no? También para el desarrollo de aquellos trabajos que sean de prestación intermitente, que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Para el desarrollo de los trabajos consistentes en la prestación de servicios, en el marco de la ejecución de contratas, también se van a poder realizar, ya sean mercantiles, ya sean contratas administrativas,
y que, aun siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida, también se va a poder realizar este tipo de contratos fijos discontinuos. Es una de las novedades. Las personas fijas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no solo el tiempo de servicios efectivamente prestados. Esto es muy importante. Por tanto, desde el primer día en que empezaron a trabajar. Otro de los aspectos que ha sido reformado es el artículo 42 del Estatuto, contratas y subcontratas. Aquí se ha añadido el punto 6. Ahora nos indica que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad que efectivamente se esté desarrollando en la contrata o en la subcontrata, salvo que exista otro convenio aplicable, ya sea de sector o un acuerdo conforme a lo que indique el convenio colectivo propio de empresa, ya sea de la contratista o de la subcontratista. No obstante, esto no será de aplicación en los casos de contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo. Esto hay que tenerlo claro. Ahí se aplicará el convenio correspondiente. Vamos con otros aspectos reformados. Uno de los aspectos que más han llamado la atención en estas modificaciones es en cuanto a lo relativo a los ERTEs, a los expedientes de regulación temporal de empleo. Pues bien, aquí se amplían las posibilidades de suspensión contractual o la reducción de la jornada que sean motivados por una fuerza mayor temporal, desde luego que debido a la pandemia, ¿no? Esto se ha incluido debido a la pandemia. Justo junto al procedimiento ordinario, que es el que prevé una participación de la Inspección de Trabajo a través de un informe preceptivo sobre los extremos de la comunicación, el desarrollo del periodo de consultas, que debe ser evacuado en un plazo de 15 días, se regula de manera extensa el procedimiento de ERTEs por fuerza mayor temporal, en el cual se contempla la solicitud de informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando haya concurrencia, por tanto, de fuerza mayor para determinar si se da. Además, se prevé como supuesto de fuerza mayor temporal por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas las orientadas a la protección de la salud pública. En estos casos, la petición de informe por la autoridad laboral a la inspección no será preceptiva. Evidentemente, esta modalidad ha sido incluida debido a la pandemia. Es importante destacar que se prioriza, en la medida en que sea posible, la adopción de medidas de reducción de la jornada frente a las de suspensión. Por tanto, siempre vamos a preferir reducir jornadas antes de suspender. Como novedad, se establece la posibilidad de crear una prórroga de la medida de reducción de la jornada de suspensión, debiendo esta de ser tratada en un periodo de consultas que como máximo tenga una duración de 5 días. Por tanto, puede haber una prórroga temporal. Se comunicará la decisión empresarial a la autoridad laboral en el plazo de 7 días siguientes y tendrá efectos desde el día siguiente a la finalización del periodo inicial de la reducción de la jornada o de la suspensión de la relación laboral. Pues bien, durante el periodo de aplicación del ERTE, la empresa va a poder, sacando y metiendo, va a poder afectar y desafectar a trabajadores en función de las alteraciones que haya en esas circunstancias señaladas como causa justificativa de las medidas. Por tanto, la empresa puede ir sacando, puede ir metiendo a personas trabajadoras en el ERTE para adaptar la medida a la situación que se ha generado. En cuanto a prohibiciones que se establecen, pues bien, se crea la prohibición de que se realicen horas extraordinarias, nuevas contrataciones o nuevas externalizaciones de la actividad de la empresa durante los periodos de suspensión o de reducción de la jornada, que sean obviamente derivadas del ERTE. Esto es importante. Por tanto, como ya hemos visto, se podrán concertar contratos formativos siempre que las personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones ni tareas realizadas habitualmente por las personas que estén afectadas por el ERTE, que esta es una de las principales novedades, y de esta manera se habrá cumplido con la ley. Además, los beneficios que veíamos en materia de cotización se van a condicionar al mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas con el contenido que determine la Ley General de la Seguridad Social. Otra de las novedades que vemos en materia de ERTEs es la creación del que llaman el mecanismo RED,
Es un mecanismo que es configurado como un instrumento dirigido al mantenimiento del empleo cuando, ante circunstancias coyunturales generales de la empresa que tengan carácter macroeconómico o específicas de un determinado sector, sea necesario adoptar por parte de las empresas medidas de flexibilización del empleo. Entonces, este será autorizado por parte de la autoridad laboral previo informe de la Inspección de Trabajo en plazo de 7 días. Finalmente, en materia de ERTEs, se prevé que los ERTEs por impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada de la empresa que estén vinculadas a la COVID-19 sigan en vigor hasta el día 28 de febrero de 2022. Por tanto, esto se prorroga. Por otra parte, en materia de ERES de las administraciones públicas, y es que desde el 30 de marzo de 2022 deja de aplicarse esta regulación contenida en los artículos 51, 52 del Estatuto por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción en el sector público, desapareciendo, por tanto, una de las medidas recogidas en la reforma laboral de 2012. Prácticamente es la única derogación que ha habido de la reforma laboral. Por otra parte, en materia de negociación colectiva, aquí se van a introducir las siguientes modificaciones. En primer lugar, el artículo 84 del Estatuto, en materia de concurrencia de convenios colectivos, indica que se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pero no se excluye de esa prioridad la cuantía del salario o de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y a los resultados económicos de la empresa, ¿vale? Esto es muy importante. En segundo lugar, respecto de la ultraactividad de los convenios y la vigencia de estos, el artículo 86 ahora indica que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya alcanzado un acuerdo y tras someterse a una mediación, se va a mantener la vigencia del convenio colectivo de manera indefinida en cuanto no se apruebe otro nuevo. Y esto va enlazado con las sentencias que se dictaron en los últimos años sobre esta materia. Claro, ¿qué pasa con los convenios colectivos ya denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma laboral? A estos igualmente se les aplica la ultraactividad indefinida, salvo que haya un convenio colectivo de ámbito superior más beneficioso. En siguiente lugar, respecto de la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, también aquí ha habido modificaciones. En este sentido, cuando finalice la obra en la que presta servicios una persona trabajadora, ello determinará la obligación para la empresa de efectuar una propuesta de recolocación de ese trabajador mediante un anexo al contrato de trabajo, quedando extinguido el contrato si el trabajador rechaza la recolocación que ha sido a tal efecto propuesta por parte de la empresa. Otro aspecto reformado. En materia de exoneración de cuotas a la Seguridad Social, se deroga la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 16/2014, por el que se regulaba el programa de activación para el empleo. Aquí se regulaba la exoneración del pago de cuotas en los supuestos de fuerza mayor para favorecer el mantenimiento del empleo. Pues esto queda derogado, ya no hay esta exoneración. En materia de sanciones, se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Ya vimos las nuevas cuantías a partir del 1 de octubre de 2021, pero se incluyen nuevas. Estas son las novedades. Se modifica el artículo 6.5 de la LISOS. Es no informar de las vacantes existentes a los trabajadores con contratos formativos y a los trabajadores con contratos fijos discontinuos. En cuanto a las infracciones graves, se modifica la infracción grave del artículo 7.2 de la LISOS. Así se prevé la comisión de una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas. Por lo tanto, es una infracción por cada trabajador, una sanción por cada trabajador cuyo contrato esté en fraude de ley, lo mismo que sucede con las faltas de alta. Se añade al mismo tiempo el apartado 14 de este artículo 7 para tipificar como grave la violación de la prohibición contemplada en el artículo 47.7d del Estatuto que hemos visto, es decir, la realización de nuevas contrataciones laborales durante los periodos de suspensión o de reducción de la jornada derivadas de un ERTE, considerándose, igual que en el 7.2, una infracción por cada uno de los trabajadores que hayan sido afectados. Respecto de las infracciones muy graves, en cuanto al artículo 8 de la LISOS, vamos a ver cómo queda. Las principales modificaciones son el apartado 3, y es que en materia de incumplimientos de aplicación del mecanismo RED, se consideraron
se considerará una infracción muy grave el incumplimiento al efecto. Además, se incluye el apartado 20 para tipificar como infracción muy grave la realización de nuevas externalizaciones de actividad durante los periodos de ERTE. Es decir, la prohibición también contemplada en el artículo 47.7d del Estatuto de los Trabajadores. Es importante también que hagamos referencia a esa modificación del 7.2 como hemos hecho alusión, ¿no? Y es que se considera una infracción por cada uno de los trabajadores afectados y la cuantía de la sanción va a ser de 1.000 euros a 10.000 euros. También hay que precisar una modificación de los artículos 18, 19, bis y ter en materia de empresas de trabajo temporal y en materia de empresas usuarias para adaptarlo al nuevo tipo del 7.2 cuando haya transgresiones en fraude de los contratos temporales de los trabajadores cedidos, para que no exista algún tipo de menor gravosidad al efecto. Asimismo, los cambios de infracción en materia de empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias son los indicados anteriormente con un añadido. Y es que en materia de prevención de riesgos laborales será una infracción grave tanto para la empresa usuaria como para la empresa de trabajo temporal asignar al trabajador puesto en disposición a un puesto de trabajo que no haya sido objeto de evaluación de riesgos laborales. Además, en materia sancionadora, se modifican las sanciones cometidas por parte de las empresas por infracciones antes indicadas, ¿no? Verbigracia, trabajadores con contratos en fraude de ley. Ya hemos visto multas de 1.000 euros a 10.000 euros desde el 1 de enero del año 2022. Y estas son, amigos, las principales novedades de la reforma laboral. Ya vemos que prácticamente no hay ninguna derogación en cuanto a la anterior reforma del año 2012, son reformas, son añadidos y supresiones de algunos aspectos que siempre habían estado en el Estatuto de los Trabajadores, pues el contrato en prácticas, el contrato de obra o servicio, el eventual, etcétera, para tratar de adaptarlo a los nuevos tiempos y con la intención de mejorar el sistema actual laboral en España. Para esto y para que se pueda cumplir la reforma laboral y no quede en saco roto, es súper importante dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de todos los medios que sean necesarios para que se garantice la vigilancia del cumplimiento por parte de empresas y trabajadores de todas las disposiciones a las que nos hemos referido, ¿no? Se va a tratar, por tanto, de que se dé un impulso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que se reduzca la temporalidad y la duración de algunos contratos de trabajo inferior a un mes, ¿no? De hecho, existe una cotización adicional para aquellos contratos de trabajo cuya duración sea inferior a 30 días. Y si os ha resultado interesante el vídeo resumen de la reforma laboral, ya lo sabéis, podéis dejar el comentario que queráis, cómo se va a aplicar, qué problemas puede generar ello, el papel de la Inspección de Trabajo en todo esto, suscribiros a Universo Laboral y, por supuesto, podéis pedir cualquier vídeo y dadme vuestra opinión de lo que os ha parecido. Gracias por todo y nos vemos muy pronto. Hasta la vista.